Hola a todos, en este video vamos a analizar qué posibilidades hay que una economía como la de Estados Unidos entre en default, o sea, en otras palabras, en impago de su deuda, y cuáles serían las consecuencias que esta situación conllevaría al resto del mundo. Pero antes de seguir con el vídeo, recuérdate de darme tu like, compartir este vídeo entre tus amigos y suscribirte al canal. Al mismo tiempo, tengo mis libros sobre la inflación a la venta y en la descripción del vídeo podrás encontrar el link para conseguirlos. El primero es sobre la inflación y el segundo es sobre la Unión Europea y cómo esta entidad poco a poco está despilfarrando el dinero de los contribuyentes para mantener un costo de estructura estrambótico. Dicho esto, vamos adelante con el análisis. Hay muchísimos economistas, más que todo estadounidenses, que considera que la deuda de Estados Unidos está afuera de control. En parte, tienen razón. Hemos visto ya en varios vídeos cómo las economías occidentales poco a poco están aumentando constantemente su deuda. Y también hemos visto las razones del por qué esto ocurre. La demografía, los hábitos de gastos de la clase política, las presiones de la lobby, la redistribución inversa de los recursos y en muchos casos la irracionalidad del gasto público. Sin embargo, ¿qué posibilidades concretas hay que esta economía entre en default? Para contestar a esta pregunta tenemos que pensar al rol del dólar. El dólar es la moneda de reserva del mundo. ¿Qué pasa si en el momento que entrara en default la economía de Estados Unidos, qué pasaría con el dólar? Bueno, primero que todo hubiese un colapso financiero global, a la luz también del hecho que las bolsas estadounidenses controlan el 50% de los intercambios bursátiles mundiales. Imagínense qué podría pasar con la cotización, con la cotación de las compañías más importantes del mundo, las cuales, aunque que no están en Estados Unidos, tienen y normalmente cotizan en Estados Unidos. Entonces habría un efecto a cadena que como una mancha de aceite, poco a poco llegaría a afectar la economía del planeta. Pero en este caso no sería exactamente como una mancha de aceite, sería como una explosión atómica, digamos, si se puede, si me permiten el ejemplo un poquito drástico. Dicho esto, ¿cuál sería el resultado para los ciudadanos? Para los ciudadanos esto sería desastroso, porque los que están en pensión se quedarían alrededor del mundo muy probablemente sin dinero, porque la mayoría de los institutos de pensiones del mundo invierte directamente o indirectamente también en la deuda de Estados Unidos. Entonces, el primer efecto sobre los ciudadanos sería a los que están en pensión. Otro efecto inmediato sería a todos los que tienen deudas, porque el valor del dinero se dispararía. Ocurrirían una serie de eventos que harían prácticamente insostenible, primero para las grandes corporaciones, pero para los ciudadanos comunes, harían insostenible su vida de un punto de vista económico y financiero. Por lo tanto, creo que no es tan probable, como hemos dicho al inicio, lo que consideran estos economistas que yo definiría economistas de tipo catastrofista, que consideran que estamos en un borde de un precipicio sin fin. Pero hay unos resultados que, al contrario, podemos apreciar diariamente en nuestras economías. Como la deuda pública de la mayoría de los países industrializados aumenta constantemente, el concepto importante que hay que entender es que la deuda, vista como un producto, tiene su valor que se refleja en la escasez o menos de este producto. Y como la deuda está en aumento constante, poco a poco el valor de este producto y el valor que lo sostienen numéricamente, que son el valor de las monedas, poco a poco las monedas van perdiendo valor. En otras palabras, poco a poco nos estamos empobreciendo. Este empobrecimiento que afecta a las sociedades, no solo estadounidenses, sino también, me refiero a Europa y principalmente a todas las economías industrializadas, todas estas economías poco a poco ven que son más pobres y consecuentemente sus ciudadanos son más pobres. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que muchos de ustedes probablemente han podido experimentar. En los años 70, 60, 70, 80, para las familias era muy fácil poder adquirir su primera casa y en muchos casos
Hubo familias que adquirieron su segunda y hasta su tercera casa. Hoy día, adquirir casa, más que todo en los grandes centros habitados alrededor del mundo, París, Tokio, Londres, New York, Roma, Berlín, inclusive Buenos Aires, es casi imposible. ¿Por qué? Porque el valor de las casas ha aumentado mucho más rápidamente de lo que han aumentado los ingresos de las familias. ¿Y cómo se explica esto? Bueno, la explicación ya la he dicho. Esto es una consecuencia de la inflación. Por ejemplo, en España hay un grave problema de casas, hay escasez de casas y los costes de las mismas son inaccesibles a la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque la economía ha venido afectada por inflación. La inflación tiene una relación directa con el gasto público. El gasto público aumenta, la cantidad de dinero en circulación aumenta y automáticamente aumenta el costo de las viviendas. Lamentablemente, la inflación se calcula sobre solo bienes de consumo y no se calcula sobre bienes de inversión, como son las casas. Y allí tenemos la explicación de lo que pasa. Y esto es un pequeño envenenamiento, poquito a poco, de la economía que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años. Y allí no hay mucho que hacer. La única cosa que podría corregir esto, un cambio de políticas económicas y monetarias de los gobiernos, cosa que honestamente veo muy difícil. Pero muchas gracias, espero que te haya gustado. No hay que creerle mucho, creo yo, a los catastrofistas. Hay más bien que orientarse hacia forma de inversión inteligente que te permiten conservar el valor de tus ahorros. Gracias de nuevo y te espero en mi próxima análisis.